¿Cómo están, jóvenes? En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de lenguaje. Vamos a hablar sobre las oraciones compuestas subordinadas. Cuando nosotros hablamos de las oraciones compuestas subordinadas, sabemos que estamos hablando de un tema muy importante y que es frecuente en los exámenes de admisión, principalmente para la Universidad de San Marcos, donde reitero que este tema se presenta con mucha frecuencia. Cada año, sin dejar, ¿no es cierto?, o una frecuencia determinada, se presentan estas preguntas. Entonces, entre 1 a 2, para cualquier bloque al que uno postule. De ahí que tome una importancia, digamos, en la enseñanza para postular a San Marcos. También nosotros sabemos que las oraciones compuestas subordinadas son aquellas que presentan una estructura denominada proposición subordinada. Una proposición subordinada es aquella que viene enlazada, ¿ya?, por una palabra que es un conector, que puede ser qué, quién, cuál, cuyo, que tiene diferentes valores y funciones. O también con verboides, eso no lo olvidemos. Entonces, para explicar y ampliar el tema, he preparado justamente un material que nosotros vamos a compartir a continuación. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy sobre las oraciones compuestas subordinadas, principalmente de las subordinadas sustantivas, ¿de acuerdo? Muy bien, sabemos que hay 3 subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Hoy hablaremos sobre las sustantivas. Veamos en primer lugar. Una oración compuesta es aquella que tiene de 2 a más proposiciones. Cada proposición expresa una idea con su respectivo verbo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué subordinada? Porque hay una estructura que depende de otra. O sea, hay un verbo subordinado y hay un verbo principal. Basta que haya un verbo subordinado, entonces esa oración ya es subordinada. Verbo subordinado forma oración subordinada. Así de fácil. Pero hay algo que debemos recordar. Veamos aquí. La proposición subordinada suele estar encabezada por nexos, lo que les dije: qué, quién, cuál, cuyo. Muy bien. Pero también, acá vamos a especificar, un verboide puede formar subordinada, con el requisito que este verboide presente un complemento verbal, o sea, un verboide seguido o un verboide más un complemento verbal. Por ejemplo, un verboide es un infinitivo. Yo digo jugar. Jugar es un verboide, un infinitivo. Pero si yo digo jugar contigo, ¿con quién? Contigo. Entonces, ese contigo es un circunstancial de compañía. Y ese circunstancial de compañía, ¿a quién afecta? A jugar contigo. Por lo tanto, ese verboide está acompañado de un complemento verbal. Recuerda que el objeto directo o complemento directo, el objeto indirecto, el circunstancial, el predicativo, el atributo, el agente, todos ellos son complementos que aparecen en el predicado. Pero son complementos ¿de quién? Del verbo. Y cuando un verboide, sea infinitivo, participio, gerundio, presente un complemento verbal, se considera como verbo subordinado. ¿Entendido? Entonces, las oraciones compuestas subordinadas son aquellas que llevan un verbo subordinado cuando éste lleva adelante un conector, qué, quién, cuál, etc. O un verboide seguido de una o de un complemento verbal. ¿Entendido? Por ejemplo, veamos aquí. Los congresistas aseguran que promoverán leyes para todos. En este caso, encontramos los siguientes verbos: aseguran y promoverán. Entonces, promoverán es una palabra que lleva adelante al término que. Entonces, esa palabra promoverán es el verbo subordinado. Y aseguran lleva adelante la palabra congresistas y la palabra los. Palabras que no subordinan. Por lo tanto, tendremos que el verbo principal es aseguran.
y el verbo subordinado es promoverán. Por lo tanto, se van a formar estructuras, se van a formar ideas. La primera estructura es: los congresistas aseguran. La segunda idea es que promoverán leyes para todos. El primer elemento que contiene verbo principal se denomina proposición principal. Y la siguiente proposición, la que presenta verbo subordinado, se denomina proposición subordinada. Hay dos proposiciones. Por lo tanto, la oración es compuesta. Pero como una de ellas presenta verbo subordinado, se llama oración compuesta subordinada. Entonces, la oración compuesta subordinada es aquella que presenta un verbo subordinado, como el verbo promoverán, y está subordinado por la presencia del enlace subordinante, que es la palabra que. Veamos ahora lo siguiente. La subordinación con verboides. Esto vamos a reforzar. Veamos aquí lo siguiente. Tenemos aquí, veamos. Ellos quieren ingresar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para este caso, pasa lo siguiente. El verbo es quieren. Ese viene a ser nuestro verbo. Pero luego me doy cuenta que aparece ingresar. Y que la palabra ingresar, que está subrayada ahí, ingresar es un infinitivo. Ir, infinitivo. Pero ingresar, ¿dónde? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, ingresar es un infinitivo que aparece con un circunstancial. O sea, aparece un infinitivo seguido de o más un complemento circunstancial. Entonces, cuando un verboide presenta un complemento verbal, se considera esto como ¿qué? Como una proposición subordinada. ¿Entendido? Es una proposición subordinada. Una proposición subordinada con infinitivo. ¿Entendido? Entonces, el verbo principal es quiere. Y se considera como estructura subordinada a ingresar en la universidad. Subordinada con infinitivo. O sea, subordinada con verboides. Profesor, pero el infinitivo no es el único verboide. Y tienes razón. Es también el adjetivo y también lo es, perdón, el participio, que funciona como adjetivo, y lo es el gerundio. Infinitivo, participio, gerundio. Veamos aquí entonces. El camión cargado de frutas chocó contra un poste. El verbo es chocó. Pero me doy cuenta que hay una palabra por ahí que es un verboide, que es la palabra cargado. De cargar, cargado. Ado, ido, to, so, cho. Es un participio. Yo digo cargado de frutas. Y de frutas complementa a cargado. Se llama complemento preposicional. Ah, entonces miren lo que sucede. Es un participio más un complemento, ¿no es cierto? Verbal. El complemento preposicional es un complemento verbal también. ¿Entendido? Ah. Yo, por ejemplo, digo, se arrepintió de sus pecados. Arrepintió es verbo. Y de sus pecados es un complemento verbal. Ah, igual que esto. Entonces, es un complemento prepositivo, un complemento de un verbo. En este caso, un complemento de un participio. Por lo tanto, cargado de frutas es una proposición subordinada. ¿Subordinada con qué? Con participio. Entonces, esto que se presenta aquí es una oración compuesta, subordinada, con participio. Siguiente, veamos. ¿Qué nos falta? Hemos visto infinitivo, hemos visto participio, y ahora nos falta el gerundio. Veamos aquí. Salió cantando una balada. Salió es el verbo. Ahora, ¿cómo salió? Cantando una balada. Vean qué sucede aquí. Cantando, ando, yendo, yendo. Terminaciones de gerundio. Pero este gerundio no aparece solo. Cantando una balada. Yo puedo decir, salió cantando la. Ese la es la balada. Y la es el pronombre de objeto directo.
Por lo tanto, hay un gerundio más un complemento u objeto directo. Por lo tanto, ese es un verboide más un complemento verbal. Entonces, es una proposición subordinada con gerundio. Entonces, no olvidemos que las oraciones compuestas subordinadas aparecen con verbo subordinado, que es lo clásico, que lleve delante qué, quién, cuál, cuyo, cómo, dónde, que son los elementos subordinantes. O también un verboide, que puede ser infinitivo, participio o gerundio, seguido de un complemento verbal. ¿Entendido? Veamos aquí. Entonces, hemos examinado las proposiciones subordinadas de manera general, ¿no es cierto? ¿Cómo se estructuran? Con un verbo subordinado o con un verboide más complemento verbal. En conclusión, ahora vamos a hablar de la subordinada sustantiva. ¿Entendido? Vamos a ver aquí. En primer lugar, la subordinada, ya sabemos cómo hallarla. O con un verboide más complemento verbal, o lo clásico, que es un verbo subordinado, ¿sí? Que está en función de subordinación por un elemento, por una palabra. Ahora, vamos a ver aquí, ¿por qué se le llama subordinada sustantiva? La parte subordinada cumple un rol de sustantivo, principalmente sujeto, objeto directo, atributo y complementos. Sujeto, atributo, objeto directo, complementos. Son 4, ¿entendido? Vamos a ver aquí. Quienes cumplen con los requisitos serán inscritos en el proceso. Primero, aquí tengo un verbo, cumplen. Cumplen es un verbo. Serán inscritos, una perífrasis verbal, que equivale a un verbo. ¿Qué sucede aquí? Este quienes lleva adelante a la palabra quienes. Cumplen lleva, ¿no es cierto?, un subordinante. ¿Quiénes? Por lo tanto, cumplen es un verbo subordinado. El verbo que queda, serán inscritos, viene a ser el verbo principal. Recuerda que el verbo subordinado no comparte a su subordinante. Es para él nada más, no para el otro. Entonces, veamos aquí. Vamos a subrayar las proposiciones que se forman. La primera sería quienes cumplen con los requisitos. Y la segunda empieza desde el verbo principal. Serán inscritos en el proceso. Tenemos una proposición subordinada en la primera parte. ¿Por qué subordinada? Porque el verbo subordinado. Y la segunda es una proposición principal porque su verbo es principal. Ahora, atención. Veamos aquí. Serán inscritos en el proceso. ¿Cuál es el verbo principal? Serán inscritos. Y si yo quiero hallar mi sujeto, ¿qué hago? Pregunto al verbo principal qué o quiénes. En este caso, encaja quiénes. ¿Quiénes serán inscritos en el proceso? ¿Quiénes serán inscritos en el proceso? Quienes cumplen con los requisitos. Coincide con el sujeto. Entonces, es una proposición subordinada, sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Porque funciona como sujeto. Porque funciona como sujeto. Y el resto es el predicado, justamente. ¿Entendido? Entonces, una proposición subordinada va a ser sustantiva si cumple el rol de sujeto. También objeto directo, atributo y complementos. Entonces, entendido. Una subordinada sustantiva cumple el rol de sujeto, por ejemplo. Ya está. Veamos aquí ahora. Continuemos. ¿Cómo reconocer la subordinada sustantiva? Paso 1, ¿qué hacemos? Revisamos a los verbos conjugados. Paso 2, ¿qué hacemos? Identificamos al nexo subordinante. Estos pueden ser pronombres relativos, como qué, quién o quiénes. Pueden ser pronombres también en formas interrogativas, ¿ah? También interrogativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? Adverbios interrogativos también. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Y conjunciones como qué y sí. Entendido. Principalmente estas. Ahora, nota. Existen algunos nexos que llevan
una preposición o un artículo. Por ejemplo, premiaron a quienes obtuvieron los mejores premios. A ver, premiaron es un verbo. El otro verbo es obtuvieron. Obtuvieron a quién tiene adelante, quiénes. Por lo tanto, forma una subordinada. Quienes obtuvieron los mejores promedios, sería subordinada. Pero acá dice, premiaron a quienes obtuvieron. Entonces, en este caso, se cuenta a partir de la preposición. Paso 3. Se halla el verbo subordinado y paso 4 se subraya la estructura subordinada. Paso 5, la parte subordinada. Si es sustantiva, se reemplaza por un sustantivo o un pronombre. Veamos aquí, por ejemplo, el médico recomendó que durmiera 8 horas al día. Empezamos. Paso 1, reconozco los verbos. ¿No es cierto? Recomendó y durmiera. Pero veo el nexo, que es ¿qué? Veamos aquí. El nexo viene a ser ¿qué? Un nexo subordinante. Entonces, si este es el nexo subordinante, quiere decir que durmiera es el verbo subordinado y que recomendó es el verbo principal. El médico recomendó que durmiera 8 horas al día. Atención con esto. Las subordinadas sustantivas, si son sujeto, se reemplazan por yo, tú, él, ellos, ellas. Pero el resto se pueden reemplazar por eso, por la palabra eso. El médico nos recomendó que durmiera 8 horas diarias. El médico nos recomendó eso. ¿Qué es eso? Que durmiera 8 horas diarias. Por lo tanto, es una proposición subordinada por el verbo durmiera que está subordinado y es sustantiva. Se puede reemplazar por eso. El médico nos recomendó, el médico recomendó eso. ¿Qué es eso? Que durmiera 8 horas diarias. Muy bien. Veamos aquí. ¿Cuáles son las funciones de la subordinada sustantiva? Hemos dicho la primera, sujeto. Veamos aquí. Quien envíe la solicitud podrá completar el proceso. Hay un verbo que se envíe. ¿Envía a quién tiene adelante? ¿A quién? ¿Y el otro verbo cuál es? Podrá completar. Preguntamos, ¿quién podrá completar el proceso? ¿Quién podrá completar el proceso? Quien envíe la solicitud. Es la parte subordinada y es el sujeto. Subordinada, sustantiva, en función de sujeto. Que llegues tarde nos preocupa. Siguiente oración. Que llegue tarde nos preocupa. Acá hay un verbo, llegues. Llegues tiene delante el qué. Por eso que llegues tarde es la parte subordinada. Pregunto, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa? Es la pregunta para hallar sujeto. Ahora alguien dirá, profesor, también hay para OD. Pero recuerden que hemos explicado nosotros hallar OD sin preguntas, reemplazando por lolos, lalas y pasando a pasiva, que son los métodos más firmes para el OD. ¿De acuerdo? Para no confundirnos. La pregunta ¿qué? ¿Qué nos preocupa? Tiene como respuesta que llegues tarde. Entonces viene a ser el sujeto. ¿Entendido? Entonces, sigamos. ¿Quién te escribió el poema? Es un misterio. Acá hay un verbo, escribió, que lleva adelante escribió quién. ¿Entendido? Verbo subordinado. Porque también la subordinación es con pronombres interrogativos. Acabamos de decir. Es un misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Quién te escribió el poema? Ahí está el sujeto. ¿Se dan cuenta? Fue divertido salir contigo. Profesor, pero acá hay un verbo, fue nada más. Pero hay un infinitivo que es salir. Y ese infinitivo tiene un complemento que es contigo, que es circunstancial. Salir contigo. Infinitivo más complemento, ¿qué forma? Una subordinada. ¿Qué fue divertido? Salir contigo.
Salir contigo, ¿qué es? Sujeto. Y está subordinado. Infinitivo más complemento. ¿Entendido? Ahora, si tú quieres verificar, las subordinadas de sujeto se pueden reemplazar por yo, tú, él. ¿Entendido? Cuando preguntas quién, se reemplazan por yo, tú, él. Y cuando preguntas qué, se reemplazan por eso. Repito, las subordinadas de sujeto, cuando preguntas quién, se reemplazan por yo, tú, él, según concuerde. Pero si preguntas qué, la subordinada de sujeto se reemplaza por eso. Veamos aquí. ¿Quién podrá completar el proceso? Él podrá completar. ¿Quién es él? Quien envíe la solicitud. Comprobado. Nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Eso. ¿Qué es eso? Que llegues tarde. Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Eso. ¿Quién te escribió el poema? O él es un misterio, ¿no? ¿Quién te escribió el poema? ¿No es cierto? ¿Fue divertido? Eso. ¿Qué es eso? Salir contigo. Ya está. Vamos a ver aquí. Atributo. Recuerdan que el atributo aparece con verbo copulativo. Con verbo copulativo. Verbo copulativo es aquel que no tiene sentido completo. ¿Entendido? Ellos son, el deseo de todos fue, ellos son, ¿tiene sentido ellos son? No. Y mira, son es verbo principal, quienes administran nuestros negocios. Administran es un verbo subordinado por quienes. Ellos son quienes administran nuestros negocios. Ajá. O sea, es como quien dice, ellos son, ¿no es cierto?, administradores o algo así. El deseo de todos fue terminar el trabajo. Profesor, el deseo de todos fue, no tiene sentido. Terminar el trabajo completa el sentido. Está bien, es atributo. ¿Y por qué está subordinado? Si yo no veo verbo subordinado. Espera. Pero terminar, ¿qué es? Infinitivo. Y el trabajo es OD. El deseo de todos fue terminarlo. ¿Quién es lo? El trabajo. El trabajo es OD. Un infinitivo más OD. ¿Qué cosa forma esto? Una proposición subordinada. ¿Que cumple función de qué? Atributo. Ahí está. Comprobado. Ahora, se puede reemplazar por eso también. El deseo de todos fue eso. ¿Qué es eso? Terminar el trabajo. Entendido. Profesor, pero en la primera, ellos son eso, quienes administran nuestros negocios. Lo que pasa que ahí, como es quienes administran, reemplaza personas. Ellos son, ¿no es cierto? Aunque son un poco redundante, ellos son ellos. Algo así. Esta parte es un poco compleja, pero quiero que lo entiendan. En la segunda encaja eso. El deseo de todos fue eso. ¿Qué es eso? Terminar el trabajo. Y siempre nos han enseñado a reemplazar por eso y por alguien. Sin embargo, las de sujeto, cuando preguntas quién, se reemplazan por pronombres yo, tú, él. ¿Entendido? La mayoría de subordinadas sustantivas se reemplazan por eso. En cambio, en la primera, dice, ellos son eso, quienes administran los negocios. Lo que pasa es que ellos son los administradores, ¿no es cierto? Podríamos decir eso. Pero en la lógica, ¿no es cierto? En la lingüística, en la gramática más lógica, ellos son ellos, o sea, los que administran. Siempre que usamos quienes, ese quienes refiere a personas por lo general, ¿entendido? ¿Ya? Muy bien. Ahora aquí, objeto directo. No recuerda qué número de mesa le corresponde. Dime si podrás venir temprano. Deseamos estudiar idiomas. Vamos a ver el primer caso. Verbo recuerda, no recuerda, verbo recuerda. ¿Qué número de mesa le corresponde? Corresponde es verbo, pero delante lleva el qué. Ese qué, interrogativo, subordina también. No solamente qué sin tilde, también el interrogativo, ¿de acuerdo? Dime si podrás venir temprano. Ese di es el verbo principal. Y este podrás venir es el verbo subordinado. ¿Quién lo subordina? La conjunción sí, la condicional. ¿Entendido? Siguiente, deseamos estudiar idiomas. Estudiar es infinitivo. Deseamos estudiarlos. Estudiarlos.
Ese los es idiomas. Por lo tanto, es OD, infinitivo más OD. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo se sabe si estoy frente a un objeto directo? Sin hacer la pregunta clásica, ¿qué o a quién? Simplemente voy a hacer lo siguiente. Reemplazo por lolos, lalas. ¿Entendido? ¿Ya? Y luego reemplazo por eso. Reemplazo por lolas, lolos, lalas, y reemplazo por eso. No recuerda eso. No recuerda eso. Dime eso. Deseamos eso. Perfecto. Ahora reemplazamos por lolos, lalas. No lo recuerda. No lo recuerda. ¿Qué cosa es lo? ¿Qué número de mesa le corresponde? Dímelo. Dímelo. ¿Qué cosa es lo? Si podrás venir temprano. Lo deseamos. Lo deseamos. ¿Qué es lo? Estudiar idiomas. Ahí está. Comprobado. Muy bien. Ahora, atención con esto. Las subordinadas de complementos. Entonces, hay de sujeto cuando la parte subordinada es sujeto. Hay atributo cuando la parte subordinada es atributo. Hay de objeto directo cuando la parte subordinada es objeto directo. Hay un caso más que voy a explicar después. Complementos, veamos aquí. Complemento del nombre. O sea, cuando la parte subordinada modifique a un sustantivo. Complemento de adjetivo, cuando la parte subordinada modifique a un adjetivo. Complemento de verbo, cuando la parte subordinada modifique un verbo. ¿Y por qué son sustantivas? Porque se reemplazan por eso. ¿Entendido? Algo más. Las de complemento inician, atención, con una preposición. Todas las de complemento inician con preposición. Tengo la incertidumbre de que lo acabe. La ilusión de verte está presente. Tengo la incertidumbre de que lo acabe. Tengo la incertidumbre de la preposición y que reemplazamos por eso. Tengo la incertidumbre de eso. ¿Y qué es eso? Que lo acabe. Ahora, de que lo acabe, que es toda la parte subordinada, porque hemos dicho que hay algunas subordinadas que empiezan con preposición, como estas. Tengo la incertidumbre de eso, de que lo acabe. ¿A quién modifica? Imagínate que no estuviera la parte sombreada. Tengo la incertidumbre. De que lo acabe, ¿a quién modifica? A incertidumbre. O sea que está complementando al sustantivo incertidumbre. Es un complemento de nombre. La ilusión de verte está presente. La ilusión de eso está presente. De verte. ¿A quién modifica? A ilusión. Complemento de nombre. Ahora complemento de adjetivo. Llegó confiado en que lo ayudarías. Llegó confiado en eso. ¿Qué es eso? Que lo ayudarías. Llegó confiado. Llegó confiado. ¿Y en que lo ayudarías a quién modifica? A confiado. ¿Complemento de qué? De adjetivo. Está cansada de caminar todos los días. Caminar es infinitivo. No es verbo subordinado. Como ayudarías, que está subordinado por el qué. Pero es infinitivo más un complemento verbal, que es un circunstancial. Por lo tanto, es infinitivo con circunstancial. Está cansada de eso. ¿Qué es eso? Caminar todos los días. Y de caminar todos los días, ¿a quién modifica? A cansada, que es adjetivo. Complemento de adjetivo. Ahora, complemento de verbo. Soñábamos con que ganemos la lotería. Soñábamos con eso. ¿Qué es eso? Que ganemos la lotería. Y con que ganemos la lotería, ¿a quién modifica? Al verbo, complemento de verbo. Muy bien. ¿Se acabó? Ahora vamos con los ejercicios. Acá vamos a dar ejemplos. Al ingeniero le preocupa cómo resolver los problemas. Al ingeniero le preocupa cómo resolver los problemas. En primer lugar, tengo aquí un verbo, que es preocupa, verbo principal. Y tengo resolver. Resolver es infinitivo. Ir.
Resolver, Pero ¿resolver qué? Los problemas. Al ingeniero le preocupa cómo resolverlos. Ese los, que es los problemas, es un complemento para el infinitivo. Por lo tanto, le vamos a llamar ahora verbo subordinado. ¿Entendido? Porque el infinitivo más su complemento verbal se considera proposición subordinada. Lo voy a llamar verbo subordinado. ¿De acuerdo? Para efectos de resolverlo. Ahora miren, la primera proposición, ¿cuál es? Al ingeniero le preocupa. Al ingeniero le preocupa. Es la parte principal. La proposición principal, porque lleva verbo principal. Pregunta, ¿qué le preocupa al ingeniero? ¿Qué le preocupa al ingeniero? Al ingeniero le preocupa cómo resolver los problemas. Esa es la respuesta. Al ingeniero le preocupa eso. Entonces, es una subordinada sustantiva ¿de qué? De sujeto. ¿Entendido? De sujeto. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Y se puede reemplazar por eso. Vamos con la número 2. Recuerda que para OD estamos reservando solo los, las. ¿Entendido? Eran aprobados quienes presentaban la monografía. Eran aprobados quienes presentaban la monografía. Escucha aquí. Mira aquí. El verbo es eran. Se ha corrido un poco, ¿ya? Perdón. Presentaban es el verbo, ¿ya? El verbo principal es eran, no es aprobados, ¿ya? Ahora, presentaban está subordinado por quiénes. Veamos aquí. ¿Qué quedan ahí? ¿Qué es lo que queda ahí? Era verbo principal. Subordinado, presentaban. La parte subordinada es quienes presentaban la monografía. Pregunta. Pregunta. ¿Quiénes eran aprobados? ¿Quiénes? Quienes presentaban la monografía. Ellos eran aprobados. ¿Quiénes son ellos? Quienes presentaban la monografía. La parte subordinada es sujeto. Por eso es sustantiva de sujeto. O si quieres, le dices así. Proposición subordinada, sustantiva de sujeto o en función de sujeto. Ya está. Así de simple. Siguiente. Ella será quien entregue los certificados de estudios. Verbo será. Verbo entregue. Pero entregue, ¿qué tiene adelante? ¿Quién? O sea que entregue es el verbo subordinado y principal es será. Pero dime, ella será. Ella será. Es un verbo copulativo. Entonces, quien entregue los certificados de estudio está cumpliendo la función de atributo, ¿sí o no? Es una subordinada sustantiva de atributo. ¿Entendido? Ella será quien entregue los certificados. Es que ahí no se puede cambiar por eso. Ella será eso. Ella será eso. Ella será ella. Se dice así. Quien entregue los certificados. ¿Entendido? Así es. Sino que siempre nos han dicho reemplazar todas las subordinadas sustantivas por eso. Entonces, las sustantivas se reemplazan por yo, tú, él. ¿Entendido? Cuando preguntas quiénes. Y las de atributo, cuando llevan un quién, he dicho bien claro, un quién, se reemplazan también por pronombres yo, tú, él. ¿Listo? Muy bien. Natalia Málaga fue quien dirigió los últimos encuentros. Verbo fue y verbo dirigió. Profesor, ¿dirigió tiene quién? Dirigió subordinado. Muy bien. ¿Y fue cómo queda? Principal. Profesor, Natalia Málaga fue. Verbo copulativo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede lo siguiente, que quien dirigió los últimos encuentros viene a ser un atributo, subordinada de atributo. Entonces, como lleva quién, Natalia Málaga fue ella, que es ella quien dirigió los últimos encuentros. ¿Entendido? Porque si tú lo cambias por eso, mira qué va a pasar. Natalia Málaga fue eso. ¿Qué es eso? ¿Quién dirigió los últimos encuentros? ¿Eso dirigió los últimos encuentros? Es que no puede ser eso, es Natalia Málaga, es ella. ¿Se dan cuenta? ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Veamos entonces acá lo siguiente. Siguiente oración. Dice así. Vamos a ver. Siguiente. Ahora sí.
Los estudiantes recordaron quién faltó a clases ayer. Vamos a ver aquí. Verbo recordaron y verbo faltó. Profesor, faltó tiene quién, está subordinado. Así es. ¿Y recordado cómo queda? Principal. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la parte subordinada? Quien faltó a clases ayer. Los estudiantes recordaron. Profesor, ahí el sujeto es los estudiantes. ¿Quiénes recordaron? Los estudiantes. Ya está. Pero miren, aquí no es atributo, no es sujeto. El sujeto es los estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Qué falta aquí? Vamos a ver. Los estudiantes recordaron quién faltó a clases ayer. Los estudiantes lo recordaron. Lo recordaron. Los estudiantes lo recordaron. Ese lo no es cierto que quiere decir quién faltó a clases ayer. Y ese lo se puede reemplazar por eso. Si se reemplaza por lo, los, la, las y eso de. Los estudiantes recordaron eso. ¿Qué es eso? ¿Quién faltó ayer? Los estudiantes lo recordaron. ¿Qué cosa es lo? ¿Quién faltó a clases ayer? Por lo tanto, es una subordinada sustantiva de objeto directo. Se reemplaza por eso y por lo. No lo olvides. Siguiente. No sabían cuánto dinero iban a necesitar para el viaje. No sabían cuánto dinero iban a necesitar para el viaje. Verbo sabían, principal. Delante no hay ni qué, ni quién, ni nada. Iban a necesitar, perífrasis verbal, se cuenta como verbo. Y delante lleva cuánto, un interrogativo, que en este caso subordina también. Por lo tanto, la parte subordinada es cuánto dinero iban a necesitar para el viaje. Entonces yo puedo decir lo siguiente. No lo sabían, no lo sabían. Ese lo, ¿qué cosa quiere decir? ¿Cuánto dinero iban a necesitar para el viaje? No sabían eso, no sabían eso. ¿Qué es eso? ¿Cuánto dinero iban a necesitar para el viaje? Por lo tanto, es una subordinada sustantiva de objeto directo. Las de objeto directo se reemplazan por lo, los, la, las y eso. Siguiente. Elena nos dijo, luchen por sus metas. Esto quiero que prestemos mucha atención. Subordinada sustantiva de objeto directo se reemplaza por lo, los, la, las y por eso. Profesor, pero esta es una yuxtapuesta. Un momentito. ¿Qué dice acá? Elena nos dijo, 2 puntos, luchen por sus metas. Si yo veo esto, verbo es dijo y verbo es luchen. Jóvenes. ¿Qué nos dijo Elena? ¿No es cierto? Eso, luchen por sus metas. Elena nos lo dijo. Elena nos lo dijo. ¿Qué cosa es lo? Luchen por sus metas. No es cierto que luchen por sus metas. En este caso, es el objeto directo. Pero para haber hallado ese objeto directo, estoy usando ¿a qué verbo? Al verbo dijo. ¿Entendido? Al verbo dijo. Por eso dijo es verbo principal. Porque lo uso para hallar a lo de. Y ese de, como contiene un verbo, ese verbo está dependiendo de dijo. De ahí que sea verbo subordinado. Porque es dependiente del otro verbo. Entonces, forma una proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Y tiene un nombre esto. Se llama forma directa. O sea, cuando yo vea 2 puntos, ¿entendido? Y hay uno de, se va a llamar sustantiva, subordinada sustantiva de, pero de forma directa. Las otras formas, ¿cómo se llaman, profesor? Se llaman complementizadores o indirectas, más fácil. ¿Entendido? ¿Ya? Si yo veo 2 puntos y hay o de 2 puntos y hay uno de dentro de la oración, es subordinada sustantiva de o de forma directa. ¿Entendido? Eso era lo que quería especificar. 8. Acá vamos a ver las de complemento de nombre, adjetivo y verbo, para terminar. El hecho de que no estudie en la universidad no lo hace necio. Verbo estudie
y verbo hace. Este estudia lleva adelante un qué. ¿Entendido? Por lo tanto, es verbo subordinado y principal es hace. Subrayamos la parte subordinada. De que no estudie. De que no estudie. ¿Sí? Esta principalmente. Ahora veamos ahí. El hecho de eso, o sea, de que no estudie en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, de que no estudie en la universidad, modifica a hecho. El hecho de eso no lo hace necio. Ajá. O sea que la parte subordinada empieza con preposición, ajá, y modifica el nombre. Es una subordinada sustantiva de complemento, porque empieza con preposición, las de complemento, de sustantivo, porque modifica el nombre sustantivo. Ah, ya, profesor, o sea que si yo veo una subordinada que empieza con preposición y modifica el nombre, es complemento del nombre sustantivo, sí. Y si veo una subordinada que empieza con preposición y modifica el adjetivo, complemento de adjetivo. Y si modifica el verbo, complemento de verbo. ¿Ya está? Vamos a ver aquí. Los consejeros están seguros de que el trato es legal. En este caso el verbo es están y es. Profesor, están es principal y es, como lleva adelante un qué, es subordinado. Correcto, jóvenes. Subrayamos la parte subordinada de que el trato es legal, de que el trato es legal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los consejeros están seguros de eso. ¿Qué es eso? Que el trato es legal. Y si se dan cuenta, los consejeros están seguros de eso, de que el trato es legal. ¿A quién modifica? ¿A quién complementa? Al adjetivo. Entonces, ¿qué es? Subordinada, sustantiva, de complemento, de adjetivo. ¿Quedó claro? Ahora aquí. Se arrepintieron de lo que hicieron mal. Verbo arrepintieron, verbo hicieron. Subordinado hicieron por el que está delante de él, que lleva adelante. Profesor, de lo que hicieron mal, empieza con preposición. Así es. ¿Y modifica a quién? Al verbo. Vean ahí. Se arrepintieron de eso. Y se arrepintieron de eso, modifica el verbo, como está en la flecha. Por lo tanto, es una subordinada sustantiva, porque equivale a eso, sustantiva, de complemento del verbo. Muy bien, jóvenes. Entonces, hoy hemos visto las oraciones compuestas, subordinadas, sustantivas, ¿no es cierto? Que pueden ser sujeto, ¿entendido? Sujeto, objeto directo, atributo, complemento del sustantivo, adjetivo y verbo. No solamente con verbo subordinado, clásico, con qué, quién, cuál, sino con infinitivos más complemento verbal. En las subordinadas sustantivas se usa infinitivos, como se han dado cuenta. ¿Sí? Se usan infinitivos solamente. ¿Ya? En las subordinadas sustantivas se usa infinitivos, con complemento verbal. Muy bien, jóvenes. Espero que haya quedado claro y cualquier duda, entonces los lunes tenemos nuestra reunión, ¿no es cierto? En vivo, y ustedes pueden formular sus preguntas. Gracias y se cuidan mucho. Hasta luego.